Muy bien, el día de hoy, en la tarde, murió a los 81 años el juez Juan Guzmán Tapia, un personaje de nuestra historia contemporánea, a la cual el Poder Judicial, puntualmente, pero en realidad toda nuestra historia de lo que han sido estos últimos años también le debe mucho a su coraje, ¿no? Al haber puesto su nombre como el primer juez que procesó a Augusto Pinochet, que se atrevió, ¿no?, a llevarlo al menos a un tribunal. Y eso, sin duda, ¿no?, que lo enaltece a él en su función como un juez de la República. Fue justamente un mes como el de ahora, ¿no?, en enero, pero de 1998, cuando ya era parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, cuando se le designa como juez titular para investigar varias querellas contra el dictador Augusto Pinochet, por homicidio, por supuesto, ¿no? Todo esto en el contexto de lo que había sido la denominada Operación Caravana de la Muerte, una masacre concertada que pasó por el norte de Chile matando gente durante los primeros años de la dictadura. Bueno, entonces él procesa a Pinochet, pero en ese mismo año 98 Pinochet, recordemos, fue arrestado en una clínica de Londres, lo que dio todo un proceso judicial que terminaría entonces tras la muerte del dictador, y donde el gobierno de la época, ¿no?, la Concertación, luchó para que Pinochet volviera a Chile a ser juzgado, decían, a tribunales chilenos por estas causas pendientes. Bueno, y todos sabemos cómo terminó finalmente eso. Bueno, entonces Guzmán siguió adelante finalmente, ¿no? Y entre el año 99 y el 2004 encabezó varias exhumaciones de restos de detenidos desaparecidos, donde él creó para esa investigación la figura del secuestro permanente. O sea, que mientras no apareciera alguien, se determinaba que había un secuestro, por lo tanto debía seguir siendo investigado, ¿no?, con esta mirada que tenía el juez Juan Guzmán de llegar hasta las últimas consecuencias para conseguir la verdad frente a un silencio total, no solamente del mundo militar, sino que también de todo el mundo político que lo amparó, de derecha y también sectores de izquierda, de la Concertación, que no quisieron tampoco, no hicieron nada porque realmente Pinochet fuera juzgado y terminara en la cárcel. Y al final, dice ya la historia, ¿no?, una vez que incluso logró el juez Guzmán el desafuero de Pinochet, porque en ese momento era senador designado y también vitalicio, gracias a la Constitución, y tenía 19 delitos de secuestro permanente en contra suya, y se habían sumado ya 57 casos de homicidio. Había sido entonces ya procesado Pinochet, pero él se declara entonces como en demencia, ¿no?, y presenta un recurso de amparo. La Corte de Apelaciones deja sin efecto entonces el procesamiento que llevaba adelante el juez Guzmán, y termina finalmente en el año 2001 sobreseído definitivamente Pinochet por motivos de salud, un fallo que fue confirmado finalmente el año 2002. Y da una entrevista el 2006, entonces ya muerto el dictador, el juez Juan Guzmán, a la Deutsche Welle, una entrevista que se recuerda, bueno, una entrevista descarnada del juez Juan Guzmán, diciendo que Pinochet estuvo mentalmente impecable hasta el final. Dijo en esta entrevista, que ahora se recuerda al momento de su muerte, dijo en esa nota el juez Juan Guzmán: nosotros pudimos comprobar que Pinochet estuvo mentalmente impecable hasta el final. En Operación Cóndor, una sala de la Corte de Apelaciones revocó entonces un autoprocesamiento mío, aduciendo que la Corte Suprema ya se había pronunciado sobre su demencia y que esa demencia producía efectos en todas las causas. Y dijo: hubo la tenacidad que se requiere por parte de los jueces para dar el primer paso, procesar a Pinochet, pero no hubo, y ojo acá, que quede esto en la historia, ¿no?, no hubo voluntad de los miembros de los tribunales superiores para que hubiera juicio. Pinochet fue procesado pero no juzgado, dijo en aquella oportunidad. Quizás los miembros de la Corte Suprema no eran los adecuados. En ocasiones opera la ambición más que la vocación de servicio y la vocación de justicia. Y dijo, en palabras que se recuerdan ahora en el día de su muerte: si Pinochet hubiera estado demente, dijo, yo hubiera compartido la decisión de la Corte Suprema. Pero habiendo visto a Pinochet, habiendo estudiado con seriedad los informes médicos, conforme a la experiencia de juez antiguo sobre las materias, no pude sino estimar que se encontraba con sus facultades mentales normales. Bueno, ¿qué pasó entonces? Lo que pasa siempre, ¿no? Dice, se tenía conciencia de lo que había significado la dictadura, de que habían habido violaciones notables de los derechos humanos, pero él la justificaba, Pinochet dice, no abiertamente, pero la justificaba como la justificaban hasta el día de hoy todos los partidarios de Pinochet.
Y dijo el juez Juan Guzmán, él pensaba, ¿no? Pinochet pensaba que la dictadura había sido útil y necesaria y jamás dejó de pensar así. Contubernios, acuerdos políticos del cual ya conocemos y una justicia, como lo dijo en esta entrevista, que no estuvo a la altura de la historia y Pinochet. Al contrario de otros dictadores, ¿no? Como en Argentina ocurrió con Jorge Videla, Pinochet termina tranquilo en su casa haciéndose el loco.